Muy buenas tardes para todos. Una vez más, la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza les da una cordial bienvenida a nuestra conferencia, a nuestro ciclo de conferencias públicas de los días sábados. Hoy con un invitado especial, como siempre, nuestro querido Jorge Francisco León, quien es miembro de nuestra institución, director de la Radio Colombia Espírita, y hoy nos acompaña y va a tratar este tema tan interesante para nosotros, para este momento que vivimos. Se llama confinamiento, emociones, espiritualidad. Esperamos que cualquier inquietud que tengan al respecto del tema sea planteada en el chat durante la conferencia, de tal forma que al final podamos resolverlas, Paisito más bien pueda resolverlas y compartir con nosotros todos estos interrogantes. Muchísimas gracias una vez más. Sean ustedes bienvenidos a nuestro ciclo de conferencias, pero antes de iniciar, como es habitual, vamos a sintonizarnos con el mundo espiritual. Vamos a hacer una pequeña plegaria de agradecimiento y de inspiración. Entonces los invito a que por un instante cerremos nuestros ojos y elevemos nuestro pensamiento hacia Dios, hacia el Maestro Jesús de Nazaret, quien es nuestro modelo y guía de la humanidad, para dar gracias por todo lo recibido en nuestra vida, en el transcurso de nuestra existencia, en el día de hoy. Infinitas gracias te damos, Señor, porque nos acompañas, nos das fuerzas y nos ayudas en estos momentos. Rogamos a los guías y mentores espirituales de nuestra institución y a nuestro querido Francisco su inspiración para él, de tal forma que estos conocimientos que trae el tema nos sirvan para fortalecer nuestra alma y seguir adelante en ese camino que conduce hacia Dios. Gracias una vez más, querido Dios, y en tus manos ponemos nuestra tarea de esta tarde. Que así sea. Muchísimas gracias, Pachito. Bienvenido y adelante con tu tema. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros hermanos. Mil gracias por permitirme estar aquí con ustedes hoy con este tema que es tan actual, un tema que nos preocupa a todos, porque curiosamente cuando estamos en la pandemia nos encontramos ante situaciones nuevas que antes no habíamos vivido y situaciones ante las que nos encontramos con dificultades, porque precisamente la pandemia del COVID-19 nos ha encerrado y nos ha obligado a cambiar nuestro ritmo de vida, nuestra disciplina, nuestra manera de enfrentarnos a las dificultades, porque hay situaciones que no conocíamos sencillamente. Ante esto, y se han generado dificultades en el orden económico, en el orden social, eh, en todo lo que no pensábamos que era tan importante como es el ramo de la salud. Pero sobre todo, ha salido a flote todas aquellas complicaciones emocionales que teníamos como guardadas, como soterradas allá, guardadas en el interior de nuestras vidas y han salido a flote. Entonces, la soledad, la desazón económica, las dificultades, en muchos casos, curiosamente, la convivencia familiar permanente, pues nos ha generado sentimientos que no conocíamos bien o no manejábamos bien. Y empezamos a sentir angustia, empezamos a sentir desazón, en algunos casos la ira, el la falta de control emocional. Y se ha notado en situaciones terribles en las cuales, por ejemplo, la convivencia se hace difícil porque salen a flote esos sentimientos guardados de violencia y nos hemos dado cuenta que uno de los grandes problemas con que tenemos que lidiar en el día de hoy es básicamente el descontrol emocional. Se dispara la violencia intrafamiliar,
se siente una grande sensación de angustia, de soledad. Y cuando por alguna razón eh, no se contagia a alguien en nuestra familia o perdemos a un ser querido por razón de la situación de pandemia, pues generamos muchísimas angustias. Entonces, Dios nos ha provisto de una cantidad de recursos emocionales también que nos permite hacer como una génesis, un desarrollo de la situación y que hay que empezar a reconocer, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien en nuestro grupo familiar se contagia, lo primero que empezamos a pensar es en la incredulidad. Incredulidad que en algunos casos vivimos con ella, porque como lo que estamos viviendo, el horror que se vive, no es algo que tengamos cara a cara, frente a frente, pues hay gente todavía que no cree y siente confusión, siente miedo. Y no, pues que yo no veo que nadie se esté cayendo en la calle ni que nadie tipo de cosas. No, pero si uno ve los centros de salud, los, eh, los hospitales, eh, si uno por alguna razón tiene que estar trabajando frente a frente con la enfermedad, con la pandemia, pues ahí sí lo ve en vivo y en directo. Y de pronto no lo sentimos sino hasta cuando ya estamos tarde, porque precisamente esa incredulidad, esa ignorancia nos puede llevar a contagiarnos o a contagiar al resto de nuestro grupo familiar. Cuando ya tomamos un poco más de conciencia, entonces entramos en una etapa de preparación. Allí establecemos un cambio de planes mm, y acudimos entonces a nuestro egoísmo y entonces tratamos de acaparar. Sí, es que nos van a encerrar, entonces como tenemos que guardarnos, entonces nos vamos a abastecer. Y es allí donde uno ve cargas enormes de papel higiénico, de arroz, de bebidas, de cosas de estilo, en algunos casos exagerados, ¿sí? Pero es que decimos, no, es que tenemos que estar preparados. Pensamos en nosotros, pero no pensamos en los demás. Mira qué importante es. Con el paso del tiempo y ante la gravedad de la situación, entramos en una tercera etapa que llamamos etapa de ajuste. Ahí básicamente uno va preparando sus nuevas rutinas, ¿cierto? Buscando adaptarnos a la nueva situación. Ya como que racionalizamos más las vivencias que tenemos que enfrentar. Un paso siguiente, la aclimatación, donde descubrimos que realmente hay cosas positivas de la situación y exploramos nuevas actividades, nuevos intereses. Por ejemplo, si nuestra profesión no nos da porque estamos precisamente encerrados, nuestros negocios se vararon, entonces pues buscamos la salida y buscamos cómo acomodarnos a la nueva situación. Y en muchos casos hemos descubierto nuevas posibilidades. Hoy precisamente en la televisión veía el caso de una odontóloga especializada que en razón precisamente a que la encerraron porque pues tiene que estar guardada, su profesión no la puede ejercer, pero fuera de eso pues tiene familia y tiene responsabilidades y tiene dificultades económicas, pues entonces descubrí que esta persona sabía cocinar y había otra persona por allá que le enseñó que de pronto si tenía una máquina de coser podía fabricar ropa y descubrió que tenía otra profesión. Entonces ahora es odontóloga y se dedica a fabricar delantales, a fabricar ropa, etcétera. Y ahí está, y descubrió otra profesión y ahora es una excelente vendedora, ¿sí? Es como nos acomodamos ante la nueva situación. Ahora, en algunos casos, cuando ya llevamos mucho tiempo, como en el caso que estamos ahora vigentes, que partimos de marzo del año 2020 y ya vamos para un año con dificultades no solamente económicas, familiares, sino emocionales, pues eso nos genera tensión, nos afecta el estado de ánimo,
y genera también dificultades en el relacionamiento al interior de nuestro grupo social. Nos volvemos mucho más intolerantes y esto en la medida en que va prolongándose, pues va generando cierto grado de incertidumbre, sobre todo bajo la angustia de, bueno, ¿cuánto va a durar esta situación? Personas que tenían sus negocios y tenían un rol de gastos fijos que no han podido cubrir y que están ahora en endeudamiento, etcétera. Eso nos altera el genio y nos vemos en dificultades. Pero para algunas personas empezamos ya a anticipar, bueno, si esta es la situación que nos tocó vivir, pues vamos a buscar la salida y encontramos de pronto unas alternativas de negocios y encontramos nuevas opciones. De pronto hemos descubierto que podemos conocer mejor a nuestra familia, que podemos actuar desde casa y cuidarnos al mismo tiempo. Damos gracias a Dios porque ninguno de nuestros seres queridos se ha infectado de esto. En fin, vemos que de pronto la situación en algún momento tiene que terminar. Y vemos que de pronto sí, podemos pasar este momento difícil, que de pronto hay una esperanza. En este momento las vacunas, por ejemplo, ya están llegando a los diversos países. Ya hay una promesa de que en un mes o en 2 meses tenemos la posibilidad de vacunarnos. Quienes ya han vivido la incertidumbre porque se infectaron, pues ya han salido del brote y ahora están un poco más tranquilos. En fin, sabemos que esto en algún momento va a cambiar y que de pronto el final está a la vista. Es importante entonces que caigamos en cuenta en qué etapa estamos nosotros, en qué etapa está nuestra familia y cuál es el camino que podríamos llegar a tener. Pues bien, hoy hemos acudido a una muy grata amiga, a nuestra psicóloga de cabecera, que es Juana de Ángelis. Y vamos a descubrir que le tenemos una serie de recursos, que Dios no nos ha abandonado. Descubrimos que hay salidas, que hay alternativas, pero lo que tenemos es que poner en acción grandes y pequeños esfuerzos para poder salir adelante. Entonces vamos a ver, primero veamos lo que hemos llamado la inteligencia emocional, que a los psicólogos han llamado una fuente de éxito personal y profesional. ¿Qué implica esto? Que la emoción tiene para decirnos mucho más que lo que la razón nos ha mostrado hasta hoy. Si caemos en cuenta, mm, muchas de las grandes decisiones, de las grandes experiencias que hemos vivido en nuestra vida, son fruto de nuestra emoción, ¿sí? Y eso nos ha conducido a buen puerto. De hecho, las emociones son fuente de energía y de hondas sensaciones que nos llaman a aprender, a cooperar, a dirigir, a servir. Y es ahí un punto de agarre en donde podemos nosotros tomar el comando de nuestra existencia y solventar las dificultades y lograr anticipar el éxito que queremos. El coeficiente intelectual se relaciona con apenas el 4% de éxito en el mundo real y más del 90% puede estar relacionado con otras formas de inteligencia. En ese orden de ideas, la inteligencia emocional constituye el motor del capital humano que produce el trabajo creativo excepcionalmente comprometido. Hay un librito muy lindo que eh, nos dice que el principito dice, es con el corazón como uno ve correctamente. Lo que es esencial es invisible para los ojos. Mira qué lindo este texto de Antoine de Saint-Exupéry, el autor de El Principito.
es con el corazón que uno ve correctamente. Y lo que diríamos, esencialmente los espíritas sabemos que somos espíritus fundamentalmente y que las grandes expresiones del espíritu son las que nos llevan a buen puerto, que tenemos los medios, tenemos los potenciales, tenemos la capacidad para poder solventar las situaciones más difíciles de la vida. En ese orden de ideas, caigamos en cuenta de una cosa. En cada uno de nosotros, de alguna manera, está inmerso esa manera de reaccionar con violencia. Es una característica de nosotros como seres espirituales que estamos en una etapa de desarrollo todavía muy elemental. Somos espíritus todavía muy poco avanzados. Y si nuestra tierra es un mundo de expiación y de prueba, pues por eso estamos aquí, porque no hemos evolucionado lo suficiente. Entonces, cuando uno llega al Evangelio según el Espiritismo, por allá en el capítulo quinto, ítem 7, se nos presenta este contenido maravilloso. El hombre nunca debe olvidar que se halla en un mundo inferior donde permanece en virtud a sus imperfecciones. Sí, por eso estamos aquí. Por eso nos tocó vivir esta época. Por eso vivimos estas experiencias. Porque era necesario. Dios siempre nos da lo que mejor nos corresponde, lo que nos puede permitir evolucionar de manera apropiada. Y es así como, a pesar de que vivimos en un mundo de intolerancia, los psicólogos en general ven la causa de la violencia en las tendencias profundas de nuestra psiquis, ¿cierto? En la poca capacidad que tenemos para adaptarnos, en la poca capacidad que tenemos para hallar la comprensión, o en instintos naturales como no controlables, ¿no es cierto? En los trastornos mentales, la mala educación dada a los niños, a los jóvenes. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que en realidad sucede con nosotros para vivir experiencias tan negativas? Los politólogos ven las causas de la violencia, por ejemplo, en la ambición del poder, en las rivalidades partidistas, en la corrupción, en la impunidad judicial que lleva al cobro de cobro personal de cuentas, a la lucha por derribar o por cambiar estructuras sociales o imponer ideologías políticas o religiosas. Pero ¿cuál es la raíz de todo esto? Eso es lo que tenemos que descubrir. Porque en el diario vivir, mucha gente vive en medio de la violencia y creemos que con eso vamos a arreglar la vida. Realmente caigamos en cuenta de cosas terribles con las que tenemos que convivir. Los ambientalistas, por ejemplo, consideran como causas de la violencia la falta de educación y de cultura, la falta de conciencia social y de solidaridad, la drogadicción, por ejemplo, o el alcoholismo, ¿sí? Resulta curioso cómo en medio de esta pandemia la gente sale a hacer fiestas a escondidas, a bailar, a tomar alcohol y a contagiarse, ¿sí? Lo que estamos viviendo en este momento es fruto de las rumbas y de los elementos de los que hemos perdido el control con motivo del fin de año, ¿sí? Entonces, eh, encontramos también que hay un gran fanatismo, un gran dogmatismo excesivos. No analizamos las cosas que nos presentan y creemos todo lo que nos dicen o todo lo que aparece en las redes sociales. Eh, Hay un crecimiento descontrolado de los suburbios, ¿sí? O el deterioro ambiental, la polución, el estrés, mira tú, eh, la desintegración de la unidad familiar, de la armonía familiar, y nos obligan pues a quedarnos en casa. Entonces, hay gente que dice, no, es que ahorita este confinamiento, este encierro que nos dejaron, este obligarnos a quedar en casa, es que nos han decretado casa por cárcel. Y vemos no el sitio
donde podemos estar armónicamente con nuestra familia, sino un sitio obligado en donde tenemos que estar. En fin, entonces los ambientalistas, los sociólogos dicen, pues que hay un profundo desequilibrio social en términos de oportunidades, de servicios, ¿sí? Hemos descubierto, por ejemplo, que hay mucha gente que vive en el día a día, económicamente hablando. Y eso, pues obviamente, genera dificultades porque la gente no puede salir eh, y es necesario entonces conseguir aclaraciones. Entonces, ¿qué aclaraciones encontramos frente a todo esto? Veamos qué dice la doctrina espírita. El espiritismo reconoce los resultados de los estudios y las investigaciones científicas con respecto a causas y consecuencias de la violencia en el campo psicosomático, social, psiquiátrico, educativo, político, cultural, etcétera. Porque una de las aristas precisamente de la doctrina espírita es mm, la parte eh, que somos trabajando esa parte social y de comprensión del ser humano en términos de la ciencia. La doctrina espírita confirma, en parte las enseñanzas de la doctrina espírita son confirmadas y caemos en cuenta que mm, las situaciones que vivimos pues confirman lo que la doctrina espírita dice. Por ejemplo, el hecho de que somos todavía espíritus atrasados, no cae en cuenta, oiga, hay situaciones en las cuales uno no entiende, ¿no? ¿Cómo así? Hay gente que dice unas cosas que son incomprensibles. Bueno, entonces, hay situaciones que hemos creado nosotros mismos y algunas de ellas pues dan soluciones que son fruto de la inteligencia humana que progresa. Sí, estamos atrasados, pero no tanto como en otras ocasiones. De hecho, la situación que estamos viviendo y la forma como estamos logrando sobrevivir a la crisis, pues no es igual a lo que sucedió por allá en 1918 con la gripe española, ¿sí? O la gran peste que acabó casi con la humanidad hace un tiempo. Hemos progresado, pero hemos progresado en aquellos aspectos que han solventado un poco las dificultades. Pero ¿cuánto nos falta por progresar desde el punto de vista espiritual? Mira qué importante eso. Hay que hacer aclaración entonces en ese sentido, ¿no? Hay que caer en cuenta que la doctrina espírita considera al violento como un espíritu doliente, atrasado, y no simplemente producto del medio ambiente en que vive. Sí, se ha disparado la violencia intrafamiliar, pero ¿es por razón de la pandemia? No, eso es parte de nuestro atraso espiritual. Que nos sentimos presos en nuestro medio ambiente, en donde debiéramos tener el oasis que nos alivie las dificultades y lo vemos como algo terrible. Ese es fruto de nuestro atraso espiritual. La doctrina espírita afirma que es el espíritu el agente de las acciones de violencia y no el cuerpo ni el temperamento. El cuerpo no da la cólera al que no la tiene. Eso nos dice el Evangelio por allá en el capítulo en 9. Ese tipo de situaciones no es porque, ay, no, es que el ambiente que me toca es que como yo soy así, ¿cierto? Es que como yo nací en una familia violenta y mi papá era bravo y no sé cuántas y tal, entonces, no, eso pues obviamente, seguramente que contribuyó, pero es el estado espiritual el que realmente nos lleva a reaccionar de manera equivocada. Entonces, en ese orden de ideas, caemos en cuenta de ciertas cosas que nos da la doctrina espírita que son muy valiosas. Nos dice la doctrina espírita que allá, como en el libro de los espíritus se lee, la mejor herramienta que poseemos es la educación moral. Mira qué importante eso. Sí, tendremos dificultades económicas, tenemos dificultades ambientales, tenemos dificultades en términos de salud, pero la educación moral es el punto en donde uno puede
agarrarse como el náufrago que encuentra ya una tabla de salvación. Sí, la educación moral. ¿Qué podemos hacer entonces frente a esto? La doctrina espírita declara que el primero de todos los derechos naturales del ser humano es el derecho a la vida. Hace unos días me decía una señora amiga, ay, es que es terrible estar aquí encerrada en la casa, en ese confinamiento insoportable. Y yo le decía a mi señora, mm, ¿usted se da cuenta de una cosa? Estamos vivos, estamos vivos. Y eso ya es ganancia. Y yo le preguntaba, ¿usted está enferma? Me dijo, no, yo estoy bien. Ah, bueno, eso ya es una ganancia. Porque hay mucha gente que está confinada, no en su casa, sino en una unidad de cuidado intensivo. Usted y yo podemos respirar. Tenemos el tapabocas, sí, pero podemos respirar. Hay quienes con tapabocas, sin tapabocas, ni siquiera eso puede hacer. De hecho, es mucho lo que ganamos. Y ese derecho a la vida tenemos que cuidarlo. Tenemos que evitar que gracias a mi proceder, gracias a mi intemperancia, gracias a mi falta de educación, yo contagie a otros, yo lleve el COVID a otras personas y de pronto yo no lo sienta, pero soy un portador sano y estoy afectando a otros seres. Entonces acudamos nuevamente a esto que hemos llamado los 4 pilares de la inteligencia emocional. El primer pilar, veamos qué nos dice la inteligencia emocional. Primero que nada, yo quisiera que apreciáramos la posibilidad que tenemos de estar en casa, de estar en familia, para conocernos emocionalmente. Yo recuerdo a un tío mío que lo llamaban Fosforito. Fosforito porque el tipo no lo podían tocar siquiera porque ya estallaba, ¿sí? Y en alguna ocasión, recuerdo yo que alguien lo vio en una situación de depresión y de angustia y de desazón. Dijo, óyeme, pero ¿y qué estás ganando con eso? ¿Por qué te comportas de esa manera tan poco racional? Y bueno, es que yo soy así. No, usted no es así. Si usted estuviera frente a una persona armada, por ejemplo, usted se controla y no estalla de la manera que estalla frente a su familia, frente a sus hijos, frente a su mujer. Entonces, tenemos que conocernos. Y además del conocimiento, caemos en cuenta que nadie tiene el poder, la posibilidad o la responsabilidad de hacerlo por usted, nadie más. En la doctrina espírita preguntamos al mundo espiritual, bueno, ¿cómo hago para poder yo encontrar ese camino a la felicidad? ¿Cómo lo hago para poder controlar mis instintos? Entonces, la respuesta que nos dio el mundo espiritual fue muy sencilla. Mire, hace mucho tiempo un sabio dijo, conócete a ti mismo. Y detrás de eso vienen toda una serie de actividades y de tareas que uno descubre que son importantes y puede trabajar. Entonces es preciso hacer esto que nos pide la doctrina espírita. Conozcamos a nosotros mismos. Y una vez que nos conocemos, tenemos que caer en cuenta. Yo veo un concepto que recibí de la doctrina espírita hace mucho tiempo. Cuando tengo ciertas dificultades emocionales, me pregunto, bueno, y frente a esto, Jesús, ¿qué haría? Frente a este insulto que me están dando, Jesús, ¿qué haría? Y bueno, si yo digo que soy cristiano, si soy seguidor de Jesús, pues yo debo actuar en concordancia con eso. Eso no es de dientes para afuera, no, es al interior nuestro. Ante esto que me está quitando el buen genio, Jesús, ¿cómo actuaría? ¿Cuál sería la reacción lógica?
Entonces, en ese conocimiento emocional viene algo muy importante que es la honestidad emocional. Esta honestidad emocional compromete el corazón, el ser sensible, a algo que es muy importante, la verdad interna, que implica aceptar valientemente lo que se siente y conocer cómo me expreso emocionalmente hablando, cómo me expreso ante los demás. No basta con decir, no, es que la doctrina espírita dice, conócete a ti mismo, no. Ya te conoces, ya sabes que hay ciertas situaciones que te sacan de quicio, ¿sí? Esa es la situación. Pero bueno, seamos valientes. ¿Cómo yo logro identificar las situaciones que a mí me desgastan emocionalmente? Es importante entonces caer en cuenta de esto, que yo poseo algo muy valioso que se llama energía emocional. Las emociones pueden ser fuentes energéticas y mal utilizadas pueden ser obstáculos difíciles. Pero ¿quién nos dijo que ese mundo de expiación y de pruebas iba a ser fácil? No, no es para nada fácil. Yo tengo que entender que de pronto en mí está esa fuente de violencia, esa fuente de incomprensión o la ira retenida o cosas de ese estilo, ¿sí? Y son obstáculos muy difíciles de trabajar. Entonces, ¿qué debo hacer? A volverlo en sentido positivo, ¿no es cierto? Entonces, hay que identificar y ponerle cuidado a esto. Pregúntese, ¿qué te desequilibra emocionalmente? ¿Mm? ¿Qué te saca el mal genio? Entonces, identifiquémoslo, ¿cierto? Y pongámosle una talanquera, pongámosle un obstáculo a este tipo de cosas, ¿sí? Muchas veces generamos fuentes de estrés, por ejemplo, porque no hacemos actividad física, porque no manejamos un buen ambiente, ¿sí? A mí me aterra cómo los jóvenes de hoy manejan eso que llaman música. Es terrible, ¿no? El, sí, en lugar de tener una cosa agradable, romántica, edificante, hermano, esos reggaetones horrorosos con esas palabras profundas, terribles, o la música esa electrónica con unos sonidos que no son para nada armónicos, ¿no es cierto? Hombre, yo debo ajustar mi ambiente adecuadamente y tengo que tomar aquellas salidas que son válidas. Por ejemplo, cuidarme en mi parte de salud, en mi alimentación, en el dormir bien, en desarrollar el buen humor. Mira qué lindo eso, ¿sí? Hay personas que uno las siquiera las ve nomás y pregunta, oiga, ¿y por qué está bravo? Si no, yo no soy bravo. No, pues, mira cómo te está expresando, ¿no? Es bien importante. Eh, un amigo mío me contaba que él en su proceder era así, ¿no? Hasta que su niña de 8 añitos estaba estrenando el celular. Y entonces le dijo, papi, ¿por qué grita tanto? ¿Quién está gritando? Entonces la china le grabó. Dijo, mire, papi, venga. Sí, aquí está. Aquí en el celular está diciendo, mire, escuche, por favor. ¿Gritó o no gritó? Óigame, hay que caer en cuenta y hay que corregir aquellas cosas que de pronto nos desestabilizan. Para eso es muy importante hacer lo que la niña hizo, ¿no es cierto? Tener una retroalimentación. Mm, Una pareja de amigos, hace algún tiempo, me confesaron algo. Me dijeron, hombre, Pacho, venimos a contarle una cosa, que nos vamos a separar. Y dije, ah, sí. ¿Y eso por qué? No, 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 es que no nos soportamos, no nos comprendemos. Qué interesante. Y entonces, hablando y hablando, llegamos a este punto de la retroinformación emocional. Y yo les dije, bueno, ¿cuánto tiempo llevan casados ustedes? Me dijeron 13 años. Ah, muy bien. Cuéntame una cosa.
¿Ustedes consideran que el matrimonio es una empresa? Y yo, sí, claro, es una empresa. ¿Cada cuánto la empresa suya hace balance? Hace análisis de estados financieros y emocionales. ¿Cómo así? Claro, si yo tengo una empresa, yo tengo que hacer balance, estado de pérdidas y ganancias, ¿cierto? Hacer un análisis de las actividades, etcétera. ¿Ustedes cuántas veces han hecho eso en su matrimonio? Ah, no, pues nunca. Ah, no, por favor. Hay que hacer retroalimentación. Hay que preguntarse, óyeme, ¿qué te disgusta de mí? ¿Qué te gusta de mi proceder? De la manera como yo soy. ¿Cómo podría mejorar esta relación? Porque ese jueguito se hace cuando estamos de novio, ¿no? Es que ser novio es de lo más lindo del mundo, es una sensación absolutamente agradable. Pero al parecer cuando nos casamos ya perdemos ese hábito. No, por favor, permítase sentir, escuchar el mensaje, canalizar nuestra energía hacia cosas constructivas. Qué interesante eso cuando en pareja nos sentamos a decir, bueno, ¿cómo va a ser el 2021? Estamos viviendo esta dificultad. No tenemos buenos ingresos, estamos encerrados en la casa, ¿sí? ¿Cómo, cómo nos unimos más para salir adelante? ¿Cierto? ¿Qué medidas vamos a tomar? Ahora, una cosa importante es entender esto que los técnicos llaman la intuición práctica. Es lograr, vean esto, ver con el corazón, escuchar su intuición, ¿sí? La primera fuente de eso es la empatía y la compasión. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, analice qué es lo que a los otros no les gusta. Si usted es un papá gritón, mi querido compañero, pregúntele a sus hijos, ¿a usted le gusta que yo lo grite? ¿No le gusta? Bueno, ¿y qué hago para no gritarlo? Entonces, lleguemos a acuerdos, ¿sí? Hay que desarrollar esa capacidad. Sienta lo que el otro estaría sintiendo. ¿A usted le gustaría que lo gritaran también? Mire, no, no. Entonces, ese acercamiento emocional es muy importante. Ahora, permítase escuchar el silencio, sentir sus percepciones, su potencial intuitivo. Hay una herramienta absolutamente maravillosa que nos enseña la doctrina espírita, que es la oración. Oiga, qué rico cuando yo, por ejemplo, estoy cansado, siento cansancio físico. Yo digo, bueno, ¿qué tal una conversada con Dios? ¿Cierto? Hay un ratico. A ver, Diosito, a ver, ¿qué piensas tú de mí? ¿Sí? ¿Qué pienso yo de ti? ¿Cierto? Y oremos, conversemos con Dios. Qué interesante poderlo hacer. Ahora, mejor aún, si buscamos conocimiento emocional, hagámoslo en familia, conozcámonos los unos a los otros, oremos en familia. Esa oración en el hogar es maravillosa, ¿sí? El evangelio en el hogar. Tenemos tantas herramientas para poder trabajar. Dice mi invitada especial del día de hoy, Juana de Ángelis, en ese libro maravilloso que se llama Vida Feliz, dice lo siguiente: quien guarda rencor colecciona basura moral y en consecuencia termina enfermo. Se va enfermando poco a poco. Entonces, mira, qué importante esto. Si hay algún tipo de insatisfacción, actuemos de una manera lógica, con comunicación asertiva, diciendo las cosas que salen del corazón decentemente, sin generar conflictos adicionales. No, mira, qué pena, pero no me grites porque yo no quiero, no me gustan los gritos, ¿sí? No me digas eso porque no es justo frente a mi comportamiento. ¿Sí? Tener como esa claridad en la comunicación. No se guarde los rencores. Sí, no, es que no sé cuánto, porque cuando hay una dificultad, entonces, no sé, hay la dificultad ahora, en enero del 2021. ¿Sí? Ah, es que yo no me olvido de lo que usted me dijo por allá en el año 32 y no sé qué, y eso no se le he perdonado. Óigame, no guarde basura moral. Eso no tiene sentido. Entonces, la doctrina espírita, cuando habla de los comportamientos inapropiados,
por allá en el libro de los espíritus, hace un análisis de los fenómenos de la violencia, ¿no es cierto? En el Evangelio según el Espiritismo se dice, buscad esos accesos de demencia pasajera que os aconseja, que os asemeja al animal, ¿no es cierto? ¿Qué dice la doctrina espírita? Primera causa de nuestras dificultades emocionales, que somos espíritus imperfectos, que estamos en un planeta de expiación y de pruebas. ¡Ah! ¿Y eso qué conlleva, compañeros? Una cantidad de dificultades tenaces. Por ejemplo, instintos naturales no controlados. Claro, estando nosotros como espíritus encarnados, tenemos unas herramientas físicas, fisiológicas, emocionales, que nos preparan o bien para combatir o bien para huir, ¿no es cierto? Ese es como nuestro marco de referencia físico, ¿sí? Cuando un ser encarnado se ve atacado, entonces tiende a huir o a atacar. No conocemos otra cosa, pero es que, oígame, nosotros no solamente somos materia, somos fundamentalmente espíritu. Otra causa importante, eh, las disposiciones kármicas. Mm, De pronto es que yo vengo por allá de yo no sé cuántas encarnaciones que con grandes dificultades morales, con grandes dificultades que estoy viviendo. Y sí, las vivo así, porque tenemos ese karma, esa dificultad de encarnaciones anteriores. ¿Qué nos enseña también la doctrina espírita? Que somos ignorantes en alto grado y eso nos lleva al no cumplimiento de las leyes naturales. La prueba es que cuando sale algún tipo de ley física, ley social por allá, buscamos cómo hacerle la trampa al asunto, ¿no? Lo estamos mostrando ahora, que no pueden hacer fiestas, ni reuniones, ni tomar licor y no sé qué tal. Entonces, a ver cómo nos escondemos y hacemos fiestas escondidas. Está como en nuestra naturaleza de seres atrasados. Eh, Caigamos en cuenta que lo que nos está pasando es una prueba muy dura y nos ponen esa prueba para nuestro progreso espiritual. Amigos, de esto tenemos que salir fortalecidos, tenemos que salir vitalizados, pero tenemos que disciplinarnos, tenemos que cuidarnos. Cuidarnos no solamente en la parte física, en la parte emocional y sobre todo en la parte espiritual. La doctrina espírita nos dice que de pronto somos violentos por el no cumplimiento de esa misión educativa de los padres. Aquí nos dan en cada proceso encarnatorio la oportunidad de aprender o de reaprender ciertas cosas. Y nos nombran unos ayudantes. Los ayudantes son los padres, pero no siempre los padres hacen bien la tarea o no hacemos. Nos dedicamos más a la consecución del dinero, a buscar los bienes materiales, a buscar las comodidades. No importa cómo, pero que tengamos carro, casa y beca, ¿cierto? Y eso no es lo más importante para el caso de los hijos. Muchas veces por estar en esas perdemos el control. Caigamos en cuenta, ese confinamiento, ese estar encerrado con nuestra familia, es una oportunidad maravillosa para conocernos y conocerlos a ellos. Y de pronto reenfocar el camino, caer en cuenta de qué es lo que hemos dejado de hacer en términos de educación familiar y tenemos la oportunidad de enderezar el camino, de hacerlo bien, porque estamos viviendo en carne propia las consecuencias de nuestra intolerancia, las consecuencias de dejar como secundarias las cosas que de hecho son muy importantes. Nos dice la doctrina espírita que las dos cosas más horribles que no hemos podido dejar eh, en nuestra vida espiritual son el orgullo y el egoísmo. Pero ahora precisamente que estamos conviviendo, pues caemos en cuenta. Primero, no podemos ser egoístas.
Hay que ser claros. Cuando tenemos dificultades, cuando tenemos recursos limitados, cuando tenemos ese tipo de cosas, pues hombre, tenemos que colaborar. Y en la familia, no podemos ser individualistas, tenemos que trabajar en equipo. Es necesario entonces dejar de lado ese orgullo falso, ese egoísmo que nos consume y caer en cuenta que lo más valioso que tenemos no son los bienes materiales. De pronto esta pandemia y ese confinamiento nos está ayudando a caer en cuenta de que lo más importante no es lo material. Mira qué importante eso. ¿Qué más nos enseña la doctrina espírita de todo esto? Que hay unas causas espirituales derivadas. Pues sí, eso no hay nada que hacerle. Pues a mí yo odiaba tener que visitar a mi suegra y ahora pues me tocó vivir con ella. ¿Cómo le parece? ¿Mm? Es una pruebita bien interesante, ¿no? Que de pronto yo odiaba a mi vecino al lado, ¿sí? Y ahora lo tengo que ver todos los días. No alcanzo ya a salir a la puerta de la casa o del apartamento y ahí está mi vecino. Todo para que lleve, pues, ¿cierto? Entonces vea que hay pruebas bien interesantes en todo esto. La doctrina espírita entonces nos abre con puertas muy valiosas y muy importantes. ¿Qué nos dice esto de los pilares de la inteligencia emocional? El segundo pilar, que son nuestras actitudes. Entonces, el desarrollo de la inteligencia emocional a través de la disciplina genera inspiración, autenticidad, elasticidad, relaciones de confianza. Mira qué importante es. Hablaba yo con un jefe de empresa la semana pasada y me decía, oiga, vea qué interesante. Yo vivía en mi oficina preocupado de saber a qué hora llegaba la gente, a qué hora se iba la gente, si estaban trabajando bien o estaban trabajando mal, ¿sí? Y ahora, pues ni vienen a la oficina ahora. ¿Cómo le parece? Sin embargo, me doy cuenta de que la gente sí llega a tiempo. Estará con el pantalón de pijama, pero por lo menos se pone la camisetica para que lo vean bien. Y arrancan a trabajar a la hora que es. Y hay manera, hay software que permite mirar lo que cada persona está haciendo y no sé cuántas. Porque este trabajo en casa, este desarrollo técnico que se está dando, se va a quedar. Le decía a mi amigo, yo como que no vuelvo a alquilar oficina, porque ¿para qué? ¿No? Si tengo la posibilidad de trabajar con mi gente desde casa, ¿para qué tengo yo oficinas? ¿Sí? Yo puedo interactuar con mis clientes, puedo hacerlo de la manera mejor posible y así funciona. Es como cuestión de cambiar nuestra actitud, ¿no es cierto? Y caer en cuenta que hay valores que son muy importantes en nuestra vida que nos llevan a tener mejor desempeño. Uno de ellos, la disciplina. Mira qué importante es. Leía yo hace unos días que los japoneses, antes que enseñarle historia o aritmética o cosas de estilo a los niños, se preocupan por darle los 4 primeros años valores, enseñarles orden, disciplina, respeto, autenticidad. Qué bueno eso, ¿ah? Pero es que no necesitamos ser japoneses para eso. No es que no nos esperemos a que nuestros hijos crezcan y cuando ya tengan 18 o 20 años y decirles, no, es que mire, usted tiene que ser disciplinado. No, hay que aprender a poner límites. Hay que hacer de la educación algo muy importante como formación de nuestra actitud emocional. En esta actitud emocional hay varias cosas importantes de recordar. Uno es la presencia auténtica, que es la extensión natural de ese primer pilar que hablábamos, ¿no es cierto? Que irradia coherencia entre quién es usted, qué representa, qué le interesa, en qué cree, ¿no es cierto? Implica que usted no impone barreras, ni siquiera las critica. Es el punto que está dispuesto al diálogo emocional con los demás. Recuerdo yo a un primo mío que vino compungida a contarme que su hija se había ido de la casa porque sentía ella que no la valoraban, que no la apreciaban.
y me decía, es que yo he estado trabajando todo el tiempo. Y trabajando como, ¿para qué ahora? Ah, no, que para llevar el pan a la casa. Pues sí, eso es muy importante. Pero a su niña que está creciendo y está enfrentándose al frente al mundo, ¿usted ha dejado algún tiempo para dialogar, para saber cómo se siente ella? ¿Cómo ha pasado de ese mundo de ser niña a ser mujer? ¿Qué dificultades tiene? ¿Cómo se siente? Esa es la presencia auténtica, ¿sí? Es tener calidad en la relación. Otro elemento clave es el radio de confianza. La confianza es clave, clave. Es la fuente entre ustedes y sus objetivos. Sin la confianza uno no puede decidirse a dar el primer paso para adelantar en la vida. Esa confianza es necesaria para ampliar el radio de vigencia de nuestra vida. Es necesario ampliar la confianza. Confianza hacia los otros, porque ello le permite mantener muy buenas relaciones, permite el diálogo franco. Mira qué importante es. A mi amigo, el empresario, le decía, oye, pero es que tú no podías estar pendiente solamente de si la gente trabajaba o no trabajaba. ¿Cuál era su mejor funcionario? Ah, no, fulanito. ¿Por qué le considera lo que considera el mejor funcionario? Ah, no, porque pues, el tipo hacía su trabajo y lo entregaba bien y no sé cuántas. Y si usted le encomendaba una tarea a esa persona le cumplía. Sí, sí, claro. Y, ah, bueno, eso hay que aplicarlo en todos los tramos de la vida, con la familia, con los amigos, con los relacionados, en el trabajo. Hay que propiciar esa actitud emocional que llamamos confianza. Muy importante. ¿Qué debiéramos hacer? A veces somos infieles emocionalmente, ¿cierto? Sentimos la emoción, pero actuamos en contrario. Mira qué interesante, ¿sí? Hay que reconstruir, ¿no? No hay que rendirse. Hay que aumentar la credibilidad en las personas y en uno mismo. Y a las personas hay que darle la oportunidad de demostrar que son dignos de confianza. Mira qué importante es eso, ¿sí? Uno no puede ser ante la vida como un policía. A usted, querido jefe, no lo tienen como controlador. No, soy un colaborador más. Y lo que tienes que hacer que las personas se empoderen y lo mismo pasa en la familia. Si yo le doy buenas pautas a mis hijos, pues tengo la posibilidad de decir, bueno, mi hijo no me miente, mi hijo no me engaña, mi hijo es sincero, ¿cierto? Claro, porque eso lo he venido construyendo. Es como un muro, ¿no? Que construye el medio ladrillo sobre el medio ladrillo y lo va creando. Un tercer elemento es el descontento constructivo. Como se me está acabando el tiempo, yo voy un poquito más rápido. Hagamos del conflicto una oportunidad de creación, de renovación, de apertura. Tomemos esta oportunidad, ese confinamiento, para desarrollarnos emocionalmente y para desarrollarnos espiritualmente, ¿sí? El descontento genera inconsciencia, nos frentea frente a los problemas sin soluciones adecuadas, ¿no es cierto? Hay que generar empatía, hay que generar confianza, hay que generar participación, colaboración, hay que buscar mejores soluciones en conjunto, hay que aprender en la acción y tomemos la situación que estamos viviendo como un reto y un compromiso para desarrollarnos espiritualmente. Es necesario entonces, compañeros, salir de esta situación de dificultad para renacer de la crisis, para encontrarse con lo que mejor puedo ser. Apoyémonos en la doctrina espírita. Qué interesante que ahora que estamos confinados, dediquemos un tiempito a estudiar los libros de la codificación, ¿no es cierto? Que aprendamos cómo podemos ser más felices, ¿sí? Hay que generar esos espacios de renovación. En términos generales, yo tendría que decir que hay situaciones en las cuales nuestro comportamiento afecta los derechos de otras personas. Y yo tengo esa tendencia a esclavizar al otro. Y eso me genera deudas individuales, espirituales. Y ojo, toda deuda se tiene que pagar. No. Aprovechemos la pasión de compartir con otros
cayendo en cuenta que podemos llegar a afectar los derechos de otras personas. Mi familia me tiene que querer, mis compañeros de trabajo me tienen que valorar, me tienen que apreciar, ¿sí? Pero si yo afecto los derechos de todos, estoy generando compromisos colectivos y toda deuda se debe pagar. Puede ser que esa situación me lleve a arrepentirme de ciertas cosas, pero no es suficiente. Evite causar dolor. Mira qué importante es. Porque todo dolor que yo cause a otros o a mí mismo, lo tengo que expiar. Y tengo que reparar la situación. Hoy, mañana o en cualquier encarnación venidera. En ese orden de ideas, ¿qué nos dice finalmente Juana de Ángeles? Los violentos terminan por exterminarse los unos a los otros o cada cual por sí mismo. La actitud de paz resuelve cualquier situación beligerante si el amor comandara los contenedores. Eso está en el librito Vida Feliz. Ese librito hay que tomarlo como libro de cabecera. Los centros espíritas lo tienen y ahora lo podemos encontrar también en el internet. Ahí está. Leamos a Juana de Ángeles. Los libros de Juana de Ángeles son maravillosos para entender estas situaciones que estamos viviendo. Veamos con el tercer pilar, que llama la profundidad emocional. Eso se refiere a lo que usted es, que está dispuesto a hacer y todo lo que puede explorar. No podemos descubrir nuestro propósito, persistir la aventura de alcanzar eso. Ese confinamiento que tenemos en este momento es la oportunidad maravillosa para descubrir, bueno, ¿y yo qué sé hacer? ¿Yo qué quisiera tener en la vida? ¿Cómo puedo yo mejorar mi situación actual? ¿Qué puedo inventarme? ¿Qué puedo crear? Y así como la odontóloga, que dice, no, es que yo soy odontóloga, yo soy universitaria, no sé cuántas. Sí, pero también puede ser costurera y puede vender y puede, oígame, descubramos eso. Entonces, caigamos en cuenta de una cosa. Nunca es tarde para descubrir y seguir, conseguir su propósito en la vida. Busquemos esa brújula interna y hagamos una cosa, descubramos nuestro propósito analizando nuestras emociones. Es un anhelo, algo que lo satisface plenamente. Óigame, de pronto usted odiaba lavar la loza de la casa, ¿sí? No, yo quiero que la señora sea la que lave la loza. Descubra cómo a través de la cocina usted puede hacer cosas deliciosas, puede hacer, ¿sí? Y hay tantas cosas que uno puede hacer, cosas que uno puede aprender. Hoy tenemos todas las oportunidades. No utilice el Internet solamente para trabajar, ¿no? También para aprender cosas, ¿sí? Y una cosa muy importante, mm, toma un cuadernito y anote cada día 3 cosas importantes. 1, ¿cómo me siento el día de hoy? 2, ¿qué he aprendido el día de hoy? Y tercero, ¿qué cosas puedo yo hacer nuevas a partir de hoy? Aprovechemos este confinamiento para mejorar nuestra situación emocional, para mejorar nuestra situación física y, ¿por qué no? Mejorar nuestra situación económica. Claro, también. Pero sobre todo para depurar aquellas fallas que tenemos, ¿ok? Caigamos en cuenta que todos debemos estar comprometidos con la vida, tener responsabilidad, actuar a conciencia. Decía Churchill una cosa, valor es lo que se necesita para pararse y hablar. Valor es también lo que se necesita para sentarse y escuchar. Muy bien. Entonces, actuemos con integridad. Implica aceptar con plena responsabilidad lo que nos está pasando. Comuniquemos clara, abiertamente, aprovechemos la oportunidad para hacer eso que les decía, el balance emocional. ¿Cuál ha sido nuestro capital emocional? ¿Cómo nos hemos logrado desarrollar como seres humanos, como espíritus? Y tenemos la capacidad para discernir, pero sobre todo para actuar inteligentemente. ¿Ok? Todo sentimiento y todo pensamiento influye en nuestro ser y eso se irradia a los demás.
Pregúntele a la gente, ¿cómo te sientes tú con mi presencia aquí? ¿No es cierto? Entienda cuál es la situación y responsabilícese por lo que está viviendo, ¿sí? Esta es una gran clave de profundidad emocional. Finalmente, Juanita nos dice, sé sabio invirtiendo en el futuro. Lo que ahora te acontece resulta del pasado que ya no puedes remediar. Mas aquello que irá a suceder depende de lo que realices a partir de hoy. Mira qué lindo esto. Mis hermanos queridos, sí, estamos confinados, sí. Tenemos dificultades sociales, tenemos dificultades ambientales. Este coronavirus nos tiene contra la pared, pero ojo, si nos apoyamos en la doctrina espírita, si cumplimos lo que la doctrina espírita nos está enseñando, será una oportunidad esta maravillosa para poder encontrar el camino hacia el futuro. Sigamos invirtiendo en el futuro, como nos dice Juana de Ángeles. Que esta sea la oportunidad maravillosa para salir adelante, para progresar, para hacer de nuestra vida lo que Dios quiere que seamos, mejores espíritus. Si por alguna razón resultamos nosotros en problemas frente a esta situación, caigamos en cuenta. Tener salud en ese momento es de hecho una ganancia. Estar libres es una ganancia. La cárcel no la creamos nosotros mismos. Nos creamos cadenas emocionales. Es posible que eso no lo estemos mereciendo, pero aprovechemos la oportunidad para ser mejores cada día. Mis hermanos queridos, estamos en dificultades, pero tengamos fe en Dios. De esta salimos y salimos bien. Dios los bendiga. Muchísimas gracias a Francisco por su conferencia de mucha actualidad, de mucho interés para nosotros. Queremos enviar un saludo muy fraternal a todos nuestros más de 65 conectados que se encuentran a esta hora siguiendo esta transmisión desde ciudades aquí en Colombia como Cali, Bucaramanga, Cartagena, Sogamoso, Facatativá, también desde otros lados del mundo como Argentina, Australia, Nueva York, Lima, Arequipa, Guayaquil, Ecuador, España, Reino Unido, Londres, Panamá, República Dominicana, Chile y Venezuela, entre otros. A todos ellos un saludo muy fraternal y mucha gratitud por acompañarnos en esta tarea. Tenemos una inquietud, Pachito, de ¿Sí? Rubén de Jesús Hernández Díaz, y él pregunta lo siguiente. ¿Es posible que los conocimientos que nos proporciona la doctrina espírita se constituyan en una herramienta para poder superar y salir adelante con todos los temores que produce esta pandemia? O de otra forma, ¿es posible que un espírita, a pesar del conocimiento, manifieste un temor muy grande ante lo que estamos viviendo? Hay dos cosas. Primero que nada, caigamos en cuenta de un asunto que es vital. El miedo nos adormece, nos paraliza o nos impulsa. Eso es bien importante. Muchas veces necesitamos de ese miedo para actuar. Una familiar recientemente me decía, es que gracias al confinamiento, hoy en día yo he descubierto que tengo capacidades que no había descubierto. Entonces, hay algo muy importante. Hay que tener miedo, sí, pero un miedo actuante. Porque aquellos que no tienen miedo, que dicen, no, pues es que a mí no me va a pasar. A mí el COVID no me va a coger, no me va a tomar, ¿cierto? No, hay que respetar esa situación. Si las autoridades me dicen, tú no puedes salir, no salga, hermano, así de sencillo. Téngale miedo al cuento. A lo mejor allá detrás de la puerta suya está ya el problema, el COVID, la enfermedad. De pronto usted no se da cuenta y en lugar de que se contagie usted y se contagian los demás. Entonces hay que tomar esa precaución.
Pero hay algo muy importante. La doctrina espírita nos enseña que esta es una oportunidad maravillosa para aprender, reaprender y desaprender ciertos hábitos que ya teníamos. Hombre, si a mí me gustaba, por ejemplo, no sé, el traguito, ¿cierto? Ah, no, es que yo me reunía con mis amigos al partido de fútbol y entonces nos tomábamos unos tantos cervecitas o unos whiskies o no sé cuánto. Ya no puedes hacer eso. No debes hacerlo. Entonces debemos tomar conciencia de eso. No se trata simplemente de tener miedo por tener miedo. La doctrina espírita, si la analizamos a conciencia, nos da herramientas para salir adelante. Pero hay que tener respeto a la dificultad que estamos viviendo. Hay que, hay que tomarla con precaución. Hay que cumplir las normas. Es una situación. Cuando yo salgo a la calle y me tengo que poner la careta esa terrible, que no puedo respirar bien, yo digo, pues sí, no puedo respirar bien ahorita, pero ¿qué tal yo respirando frente a una máquina ya que me tengan entubado? ¿Sí? Pues no es igual, ¿no? Entonces mejor me pongo el tapabocas y lo compro. Ahorita no tengo tapabocas porque estoy aquí solito, guardado frente a mi computador, no, no tengo temor de contagiar a nadie y busco precisamente eso. Por muy espírita que yo sea, hay que tener precauciones. Muy bien, Pachito, muchas gracias por tu respuesta. Por ahora no hay más interrogantes a Bueno, nuestra conferencia esta noche, esta tarde. Y pues queremos agradecerle una vez más a todos los que se han conectado a nuestras charlas públicas. Y antes de finalizar nuestra tarea, pedirle el favor a Francisco que nos haga una oración de cierre para concluir nuestra tarea de esta tarde. bueno, mis hermanos, los quiero invitar, cerremos nuestros ojos. Situémonos allá en nuestra mente, situemos este hermoso planeta azul, esa bolita maravillosa que flota en la inmensidad del espacio. Veámonos todos rodeados de esa cantidad enorme de guías espirituales, de protectores que no los vemos, pero que todos los días están trabajando a nuestro favor por ayudarnos, por protegernos, por acompañarnos. Situémonos ahí y descubramos esa maravilla que es el mundo superior espiritual y todos esos guías enviados por el Maestro Jesús para acompañarnos, para hacernos entrar en razón y para ayudarnos a nosotros mismos a protegernos. Damos gracias infinitas al Dios, Padre de todos, a ese Dios protector y guía que nos ha legado las enseñanzas del Maestro Jesús. Démosle gracias a Dios porque nos ha dado sus leyes y pidámosle fortaleza, estado de ánimo, pidámosle que nos ayude a respetar sus leyes, a cumplir con las enseñanzas que nos ha dejado el Maestro Jesús para nuestras vidas. Gracias, Dios, porque estamos viviendo una situación difícil de la cual podemos aprender. Gracias, Dios, porque sentimos que ante el miedo que nos produce la desgracia inminente, podemos defendernos gracias a la disciplina, al amor, a la protección familiar. Gracias porque en medio de las dificultades siempre está tu luz, tu misericordia, tu amor acompañándonos. Gracias porque de ese momento difícil vamos a aprender más. Gracias por ayudarnos a comprender que es una prueba que vamos a pasar y que vamos a soportar con amor,
que vamos a poder soportar con disciplina y sobre todo con ese valor enorme que nos produce saber que tenemos seres queridos a los que tenemos que proteger. Que cuando volvamos al mundo espiritual podamos decir, Dios, aquí está tu Hijo, rindiendo cuentas. Y lo haremos con satisfacción porque habremos cumplido con tus leyes y tus mandatos. Y continuaremos el camino de la vida. Gracias Dios, porque a pesar de las dificultades que tenemos, sabemos que somos seres inmortales y esta prueba también la vamos a pasar. Te pedimos, Señor, paz para el mundo, comprensión, el desarrollo de la inteligencia, el valor necesario para poder salir de esta situación difícil. Te pedimos, Señor, que nos des fortaleza para ayudarnos los unos a los otros, para amar al prójimo, pero primero amándote a ti y comprendiendo el valor de todas las acciones tuyas que son siempre en favor nuestro. Que así sea. Que así sea. Muchísimas gracias, Pachito, y a todos una feliz tarde. Nos vemos de hoy en 8 días a las 4 de la tarde, hora colombiana, con una conferencia más. Feliz tarde para todos.